En el resumen de hoy tenemos el club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustaría saber qué hábitos son los que distinguen a la gente normal de la gente que tiene éxito y consigue sus metas? ¿Te gustaría saber además cómo elevar tu productividad hasta niveles insospechados? Y por último, ¿te gustaría saber qué fórmula va a llevar tus mañanas a unos niveles de productividad extremos y te va a hacer conectar con esa parte física, mental y espiritual? Pues eso es lo que vamos a ver en el resumen de hoy. Así que quédate porque queda un muy buen contenido. Bueno, antes de empezar quiero comentarte que en la descripción te he dejado un pedazo de regalo increíble, y es que tenemos una clase de 2 horas en la que te enseñamos a multiplicar por 4 tu velocidad de lectura. Tiene precio, un precio de 97 euros, y ahora mismo durante 24 horas le hemos puesto un precio muy chiquitito, solamente 11 euros, para que puedas aprender a multiplicar tu velocidad de lectura, leer mucho más deprisa y además comprender mucho mejor. Así que bueno, la tienes aquí abajo disponible, es una formación muy potente, tienes un tutor para preguntarle cualquier duda que tengas y es un precio, vamos, ridículo, 11 euros, porque quiero realmente que lo hagas y lo tienes aquí abajo en la descripción. Así que, lo dicho, desde que estás viendo este vídeo tienes 24 horas para aprovechar esta oportunidad, y si tienes que hacerlo es ahora, porque ya estás leyendo, estás aprendiendo, hacerlo mucho más rápido, hacerlo mucho mejor y comprender mucho mejor la información es algo que desde ya te va a cambiar aquí dentro algo y va a hacer que evoluciones mucho más en tu día a día. El autor propone que la gente que tiene unos resultados de éxito muy grandes tiene una filosofía que se llama una filosofía legendaria, y nos dice que los resultados de primera clase se encuentran siempre fuera de la zona de confort. La zona de confort es esa burbuja que nosotros tenemos a nivel mental y a nivel físico de nuestro entorno, en el que estamos cómodos. Y cuando se está cómodo, seguramente no tengas los mejores resultados que puedes tener. Entonces nos hace hincapié que para salir de esa mediocridad tenemos que salir de esa zona de confort, porque ahí es donde encontramos esos aprendizajes y ese crecimiento personal. Nos comentan que cuando afrontamos un cambio, como puede ser este de salir de la zona de confort, todo cambio pasa por 3 procesos. Un primer proceso en el que es muy duro, porque tienes que luchar contra toda esa resistencia y todos esos hábitos que te han llevado a estar en el momento en el que estás ahora mismo. Luego, ese proceso pasa a ser un poco desordenado, como que tienes la sensación de que no tienes el control de lo que está pasando. Y por último, pasa por un proceso en el que simplemente es precioso. Una vez que ya has vencido esa resistencia, has conseguido tener esa capacidad de reorganizarte y luego has conseguido tener un resultado pues muy por encima de los que estabas teniendo hasta ese momento. Luego nos comenta el autor que hay que abandonar la mediocridad, y para ello debemos dejar de ser víctimas del destino. Una víctima simplemente se queja y no busca esa solución, o quiere captar cierta atención de la gente, ¿vale? Por lo que sea. Pero siendo víctimas no podemos ser líderes. Y el autor siempre propone que para llegar a ser líderes y lograr un cambio trascendental en el mundo, primero debemos liderarnos a nosotros mismos. Y para ello, lo primero que debemos de hacer es abandonar ese pensamiento automático, es decir, esas automatizaciones a la hora de tomar decisiones o de tomar acción, que las tenemos ya instauradas en nuestro día a día y que prácticamente no somos ni conscientes. Entonces, para eso deberíamos de elevar primero el grado de conciencia a la hora de tomar decisiones o tomar acción. Luego el autor nos empieza a introducir cómo podemos empezar a dominar nuestras mañanas. Pero antes nos hace una pequeña aclaración o reflexión, y es que para que nos identifiquemos si somos víctimas o si somos vencedores, el autor comenta que la gente victimista lo que hace es que se enfoca en el ocio, ¿vale? Digamos que para ellos lo importante es el entretenimiento, el ocio. Y para los vencedores le dan muchísima importancia a la educación, a mejorar ese 1% cada día, que al final lo hace de una manera exponencial. El autor también comenta que el ADN que nosotros tenemos no es nuestro destino, es decir, no hay un determinismo genético, sino que empezamos la partida con unas cartas, pero que hay otras cartas y que incluso hay otras barajas. Entonces, que no nos cerremos a porque mi familia ha sido así, yo tengo que ser así.
No, la predisposición no implica que realmente ese rasgo o ese carácter pues salga a la luz. Entonces, que no nos centremos en los límites que podemos traer desde un principio, sino que nos centremos en cuáles podemos desarrollar para seguir creciendo. Nos dice también la importancia de establecer POS, que en las siglas son procesos operativos estándares. Esto tiene mucho que ver con hábitos que te van a hacer crecer, es decir, con esa instauración de hábitos que te van a hacer desarrollarte. Y de eso habla profundamente más adelante. Nos comenta también que para llegar a la cima tenemos que elevar nuestra productividad, practicar el virtuosismo personal y la invencibilidad. Digamos que son 3 factores que lo que hacen es que seamos más eficientes, que encontremos esa excelencia personal y que nunca paremos de crecer, de desarrollarnos y ante ningún tipo de problema, ¿vale? Que busquemos el aprendizaje y que busquemos los recursos para cuando venga un problema de igual magnitud o mayor, que sepamos gestionarlo. Nos dice también que es interesante que practiquemos esa incomodidad voluntaria, porque esto va a elevar nuestros recursos y nuestra gestión de estrés ante diferentes problemas. Cuando tú de manera voluntaria te expones al frío o a inclemencias o a estados de ayuno, por ejemplo, lo que estás haciendo es elevar tu estrés de manera voluntaria y de manera cuantificada, y de esa manera, cuando venga un estresor que no estuviese planeado, pues tendrás más capacidad de adaptarte y de gestionarlo y de resolverlo que si no te hubieses expuesto a estas incomodidades voluntarias. Aquí empieza a aportarnos cosas eminentemente más prácticas y nos comenta 5 reglas. 5 reglas en las que nos dice que las distracciones lo que hacen es matar la creatividad, ¿bien? Que las excusas no crean a ningún genio. Nos vuelve a recordar el proceso de cambio, que son 3 procesos. Un proceso duro, un proceso que luego parece que está como desordenado o que no tenemos control, y luego la fase final, que es precioso cuando ya consigues ese cambio. Nos comenta también que el 5% de la gente total, es decir, ese 5% de gente que tiene un éxito muy marcado, hace lo que el 95% de los demás no quieren hacer. Aquí ya nos va diciendo unas pequeñas pautas para que tengamos éxito. Y que cuando aparezca en nuestra cabeza la sensación de querer rendirnos, que continuemos. Estas 5 reglas son las que, digamos, te van a ayudar a que eleves tus estándares, a que mejores tu productividad, mejores tu desarrollo personal y mejore tu éxito. Luego hace un pequeño comentario en el que estoy muy de acuerdo, y es que hay gente que se empeña en ser la misma toda la vida. Tienen muchísimo miedo al cambio, y esto tiene que ver con la zona de confort que hemos comentado al principio. Como estás cómodo, tu cerebro lo que busca es que sobrevivas, no que seas tu mejor versión. Entonces, si tú ya te has creado un espacio a nivel de amistades, de estresores, de cualquier cosa que te pueda influir en el que estás cómodo, pues el cambiar, el salir de ahí, obviamente genera mucha resistencia, porque estás bien, no ves esa necesidad de cambiar. Pero cuando quieras aportar algo al mundo y hacer un cambio trascendental, tienes que abandonar esa zona de comodidad sí o sí. Entonces, para eso, tienes que dejar de ser la persona que eres actualmente, porque si fuese otra persona tendría otro resultado. Es decir, tienes los resultados que puedes tener siendo la persona que eres ahora mismo. Si quieres mejores resultados, tendrás que cambiar. Así que, interesante. Luego empieza a introducirnos ya el método de las 5 de la mañana. Lo primero que nos comenta es que levantarse a las 5 de la mañana es un hábito clave, uno de esos hábitos que tienen unos efectos trascendentales y en cascada en diferentes ámbitos de tu vida y lo que es en tu día a día. Nos comenta también que el aprendizaje y el crecimiento lo que va a hacer va a ser elevar nuestra conciencia, ¿vale? Que cuando implementemos y ejecutemos esos aprendizajes y ese crecimiento mejorará nuestra toma de lecciones, y que por tanto los resultados que tengamos a la hora de implementar todo esto van a ser muchísimo mejores. Luego hace un pequeño apartado para hablar del rigor y la profundidad. Y es verdad, porque si ponemos una analogía con el mundo de las empresas,
aquel empresario o aquel emprendedor que se quiera dirigir a una población muy amplia, es decir, a varios sectores, va a tratarlo a todos de una manera muy superficial, es decir, se va a quedar en la superficie. Pero si buscamos un nicho en el que realmente podemos tener rigor y profundidad, porque estamos acotando a todo aquello a lo que nos vamos a dirigir, es decir, en vez de ser una linterna, vamos a ser un láser o un foco que converge en un punto. Entonces ahí vamos a poder tener más rigor, más autoridad, vamos a tratar los temas con mayor profundidad y realmente vamos a poder lograr cambios más trascendentales que si nos quedamos en la mera superficie. Punto importante. Luego empieza a aportarnos cosas como los 4 enfoques triunfadores. Nos dice que busquemos aumentar nuestro capital de coeficiente intelectual. Y esto básicamente lo determinan nuestras creencias. Muchas veces el hecho de que no aprendamos más o que no aprendamos a la velocidad que queramos es porque tenemos creencias que nos están limitando. Un claro ejemplo es en el curso de lectura explosiva. Si a ti te dicen que te vas a leer un libro en menos de una hora, tú piensas que es imposible. ¿Por qué? Porque tus creencias están basadas en lo que te han enseñado, en que tienes que leer una palabra detrás de la otra, pero no sabes lo que no sabes. Y eso es muy importante descubrirlo, porque una vez que sabes lo que no sabes, puedes buscar una solución. Así que las creencias importantes en el aprendizaje van a determinar tu nivel de aprendizaje. Luego nos dice que evitemos las distracciones y que para ello va a haber momentos en los que nos vamos a tener que aislar del entorno. Y es interesante practicar el minimalismo, sobre todo a nivel electrónico, porque hoy en día el internet y lo que es la parte electrónica nos da muchas ventajas, muchos beneficios, pero si hacemos un mal uso de ellos, al final van a acabar distrayéndonos de las cosas importantes. Luego nos comenta que practiquemos el virtuosismo, ¿vale? Que elevemos nuestros estándares, que intentemos mejorar ese 1% cada día y que haga un efecto acumulativo. Y luego que acumulemos días, practicando lo que acabamos de comentar, porque eso es lo que va a hacer que se acaben instaurando en nosotros estas prácticas o estos hábitos que realmente nos van a elevar y va a hacer que alcancemos el éxito. El autor comenta un concepto que a priori puede ser un poco abstracto, que es la hipofrontalidad transitoria. Esto no es nada más que el estado de flow. Lo que comenta o lo que determina esta hipofrontalidad transitoria es que nuestra corteza prefrontal se activa menos. Entonces dejamos de juzgar, dejamos de pensar qué está bien o qué está mal, y lo que hacemos es fluir, sin creencias, sin prejuicios. Entonces esto hace que la genialidad, que la creatividad y que el rendimiento aumenten. Y por tanto, nuestros niveles de cortisol disminuyen y la dopamina y la serotonina aumentan. También hacen que pasemos de un estado de onda, en vez de beta, a alfa, a zeta, ¿vale? De ondas cerebrales. Luego el autor comenta los 4 imperios que debemos de proteger a toda costa. Esos 4 imperios son el psicológico, que afecta a toda la parte mental, el afectivo, que afecta a lo que es temas del corazón, el físico, que sería todo nuestro cuerpo, y el espíritu, que sería el alma. Luego el autor pasa a un apartado en el que ya se centra en esos hábitos que llevan a la excelencia y comienza, explicándonos 5 verdades sobre los hábitos de la excelencia. La primera es que la fuerza de voluntad se entrena, hace el símil como si fuese un músculo, y es la realidad. Esa fuerza de voluntad, cuando tú te sometes a situaciones pues de estrés en las que tengas que sacar esa fuerza de voluntad para hacer lo que no te apetece, realmente tu organismo va a producir una supercompensación para que cada vez te cueste menos acceder a esa fuerza de voluntad.
La disciplina también se entrena. El hecho de hacer lo que toca hacer también se entrena. Y cuantas más veces lo repites, más se instaura en tu organismo. Como hemos comentado, la fuerza de voluntad es un símil como un músculo, también puede caer. Y esto es interesante que lo sepamos. Es decir, se puede entrenar, se puede mejorar, pero hay que ser conscientes de cuando esta fuerza de voluntad no está tan alta para diseñar un entorno que no nos haga tomar malas decisiones. Por ejemplo, si cuando terminas de trabajar y llegas tarde a casa a las 8 o las 9 de la noche, debido a todo el estrés del día, vas a tomar malas decisiones, por ejemplo en la nutrición, adelántate a esa situación y déjate esa cena preparada, esa cena sana que te va a venir bien preparada. Porque va a costarte más comer otra cosa, cocinarte otra cosa, que comer lo que ya tienes hecho, porque eso realmente va a hacer que mejore tu elección. ¿Bien? Luego nos comenta que para crear hábitos pasan por 4 procesos que más adelante nos explica detalladamente, así que lo dejo para más adelante. Y por último, algo que es muy interesante, nos dice que cuando ganamos autocontrol en un ámbito concreto, ese autocontrol se traslada a otros ámbitos. Es decir, puedes elegir un ámbito en el que el generar ese autocontrol a priori sea más sencillo que en otro, y el hecho de que tú practiques ese autocontrol en ese ámbito va a hacer que luego se traslade a otro ámbito. Punto interesante. Luego, en la creación de hábitos, nos comentan que hay 3 valores para crear hábitos. El primero sería la consistencia y la persistencia. Esto es clave, puesto que debemos de realizar ese hábito X días para que acabe instaurándose en nuestro sistema nervioso. Luego, que siempre continúe. Es decir, habrá momentos en los que estés más o menos dispuesto a seguir con ese hábito, que te guste más o menos, pero que siempre continúe. Y por último, nos comenta que como actuamos en privado, actuamos en público. Y esto me recuerda a una frase que me trasladó David Marchante, y es que como haces una cosa, haces todas. Y es que no falta razón, porque tú puedes ponerte una máscara delante de alguien y actuar de una manera de la que no actuaría, por aceptación social, por ego o por lo que sea. Pero luego va a llegar un punto en el que no te vas a sentir congruente contigo mismo. Entonces, tiene más sentido empezar a actuar en privado como realmente actuaría en público, para no tener que jugar a ponerte y quitarte máscara, y al fin y al cabo que estés más tranquilo contigo mismo. Luego nos comenta que si hay un hábito determinante en la gente que tiene éxito, es el de hacer aquello que no le gusta hacer al otro 95% de las personas. Porque realmente, si eres de esas pocas personas que hacen lo que la gran mayoría no está dispuesta a hacer, te verás compensado, te verás recompensado. Ahora nos mete en esos 4 pasos que hemos comentado para la hora de crear o de representar un hábito, y es que hay una primera fase que es la fase detonante, ¿vale? O una fase de señal, algo que hace que se dispare esa actividad o ese hábito. Ese ritual o ese hábito es la segunda fase. La tercera fase es la recompensa y la cuarta la repetición. Es decir, si lo vemos desde una perspectiva global, hay una señal que lo que hace es detonar o desencadenar una actividad que es el hábito en sí, y ese hábito nosotros lo realizamos porque hay después una recompensa, y esa recompensa lo que hace es afianzar el círculo a través de la repetición, que es el cuarto paso. Bien, el autor desde el principio prácticamente empieza a nombrar una fórmula que él llama la fórmula 20-20-20. Digamos que el libro se basa en la importancia que tiene el hecho de levantarte a las 5 de la mañana, pero para realizar una actividad concreta. Y eso es básicamente lo que se desglosa en la fórmula 20-20-20. Digamos que cada 20 representan 20 minutos de esa primera hora de la mañana, que va a ser de las 5 hasta las 6 de la mañana. Entonces, digamos que de 5 a 5 y 20, el autor propone que lo que deberíamos hacer es un ejercicio intenso, un ejercicio que nos provoque sudoración, un ejercicio que a nivel respiratorio pues también produzca pues esas respiraciones profundas,
esa hidratación, bien, digamos que esta primera parte va enfocada a lo que es lo físico. Este tipo de ejercicio lo que va a provocar es que baje nuestro cortisol y aumente la dopamina y active nuestro metabolismo. Esto se va a traducir en mayores niveles de energía, en un aumento de la concentración y de la productividad, y va a hacer que disminuya nuestro estrés y aumente nuestra longevidad. Los segundos 20 minutos, es decir, de 5:20 a 5:40, lo que propone el autor es que usemos un diario. Bien para organización, bien para planificación, bien para apuntar sensaciones, pero que llevemos un diario. También nos dice que practiquemos la meditación y que también practiquemos esa contemplación. Bien, esto lo que va a ser pues que tengamos una sensación de gratitud, de conciencia, y va a aportarnos pues cierta felicidad y sabiduría, ¿vale? Porque nos vamos a escuchar a nosotros mismos, vamos a atender a nuestras sensaciones y realmente vamos a entendernos un poquito más. Esto lo que hace va a ser que va a aumentar nuestra creatividad, va a hacer que seamos más positivos y va a disminuir esa reactividad, ese directamente reaccionar de manera automática ante situaciones por lo mejor estresantes. Y esto lo que va a hacer es que aumente nuestro rendimiento. En los últimos 20 minutos de esa hora, lo que nos comenta es que tengamos una planificación objetiva, un poco más racional, que si podemos leer, que leemos, que si no, que escuchemos audiolibros, podcasts. Esto va a aumentar nuestro conocimiento, nuestra agudeza mental, que es una forma de inteligencia, y nos va a dar más confianza y va a promover ese cambio. Esto se puede traducir en que nuestros ingresos aumenten, tengamos mayor dominio personal y aumente ese desarrollo personal y esa inspiración. Eso es básicamente la fórmula 20-20-20. Una primera parte enfocada a lo físico, una segunda parte enfocada a nuestra parte interna, nuestra parte espiritual, y otra parte enfocada a algo más racional y aplicable y que se traslade lo que es más al mundo físico, a resultados, a ingresos. Bien, el autor sigue y ahora empieza a darle importancia a qué debemos hacer antes de irnos a dormir. Entonces nos comenta que el ritual de noche puede ser que a partir de las 7 de la tarde, digamos que hagamos la última comida del día y que nos empecemos a desvincular de esos dispositivos, ¿vale? Esos dispositivos electrónicos, etc. A partir de las 8 nos comenta que sería interesante pues mantener esas conversaciones con gente cercana, gente con las que estamos a gusto, ¿vale? Conversaciones con familiares, y que podamos dedicar un rato a la lectura. Por último, nos comenta que a partir de las 9 sería interesante ir preparándonos para acostarnos y que dejemos preparado pues todo aquello que nos haga falta a primera hora de la mañana. Y en el caso de empezar con el deporte, pues dejar la ropa ya preparada para ahorrarnos tiempo. Después comenta algo muy interesante, y es que son las 10 tácticas de un genio. La primera es tener una burbuja de concentración total. Y esto lo veo imprescindible. Básicamente es que modifiques tu entorno para que tengas un sitio en el que realmente sepas que vas a poder dar tu 100% en la concentración y en tu rendimiento. También nos comenta algunas reglas muy aplicables, como la del 90-90-1. Trata de que durante 90 días dediquemos 90 minutos a una actividad que realmente sea trascendental. Y con esta dedicación, durante esos 3 meses, realmente vamos a pulir mucho todo lo que pueda rodear a esa actividad, y realmente nos vamos a volver pues, unos maestros en gestionar ese tipo de actividad o en aprenderla. También nos comenta el método de 60-10, y es que son 60 minutos de concentración, de trabajo de rayo láser y luego 10 de distracción total, ¿vale? Hay un método parecido, que es el método Pomodoro, que básicamente son 25-5. Si tu capacidad al principio de concentración no puede llegar a esos 60 minutos, te recomiendo que pruebes esta técnica porque puede ser una buena vía para empezar. Luego nos comenta el concepto de 5 diarios. Y básicamente son 5 objetivos que tú te pones por la mañana y que te van a hacer mejorar.
pueden ser objetivos tan triviales como, por ejemplo, escuchar más, o cuando estés hablando con alguien, realmente escucharlo, no solamente oírlo. Cosas, pequeños detalles que puedes implementar en tu día a día y que va a fomentar esa mejora del 1% diario. Luego nos comenta que hagas el segundo ejercicio de cardio, es decir, si por la mañana ya has hecho esa actividad física, que al atardecer sería interesante practicar alguna práctica deportiva, como puede ser yoga o caminar por la naturaleza, algo que te haga conectar también contigo mismo. Luego propone un concepto que se llama la universidad del tráfico, y es que el autor saca cuenta. Y si por norma tardamos 1 hora en ir y volver cada día al trabajo, resulta de que según la media de esperanza de vida, al final estamos más de 3 años en coche yendo y viniendo de trabajar. Entonces propone que durante este tiempo pues, utilicemos podcasts, utilicemos audiolibros para aprovechar ese tiempo. Estoy de acuerdo y además propongo o te aporto que algo que yo hago, y es que si no hay audiolibro o no hay podcast, el hecho de conducir, como ya está en una parte tan automática de nuestro cerebro, te permite hacer reflexiones sobre problemas o sobre proyectos que tengas. Entonces, si no dispones de audiolibro en algún momento, sí que es interesante pues sacar a reducir algún tipo de problema o reflexión que quieras hacer y de manera tranquila poder sacar alguna solución. El autor también propone que cerremos 2 masajes a la semana, porque a nivel científico hay cierta evidencia de ese aumento de la dopamina, de esa bajada de estrés, bajada del cortisol, etc. Entonces, lo propone. Luego, nos pone la técnica del equipo ideal, y es que cuando tú quieras escalar un proyecto, vas a tener que delegar, antes o después. Entonces, el hecho de delegar en ese equipo ideal te va a permitir adquirir una visión más de pájaro y ver cuál es el siguiente paso para que tu empresa siga creciendo. Luego nos dice un sistema de diseño semanal, es decir, que dediquemos 30 minutos dentro de la semana. El autor propone que sea, por ejemplo, un domingo, para diseñar cuál sería tu semana perfecta. Pues bien, en 30 minutos puedes diseñar qué objetivos querrías obtener, qué pasos vas a seguir y qué sería lo perfecto para tener esa referencia y que cuando tomes acciones o decisiones pues sean encaminadas a esa referencia que has creado. Y por último, que pasemos 60 minutos como estudiantes, es decir, que 1 hora al día le dediquemos a aprender, a mejorar y a poder aportar más. El autor luego nos comenta 5 activos de lo que son de las personas con una genialidad extrema, y es que nos dicen que uno de los mayores activos es la concentración, la capacidad de concentrarse. Para ello, la meditación te puede ayudar muchísimo. Luego nos comenta esa eminencia física, ese esfuerzo físico, es decir, si tú estás en una posición física muy buena, digamos que vas a tener esa energía para realizar todas las labores y acciones que tengas que hacer en esos días y puedas sacar esa máxima productividad. El tercer activo es una muy buena fuerza de voluntad. Lo bueno es que ya sabes que esto se entrena, así que si actualmente consideras que tienes poca fuerza de voluntad, lo primero, elimina esa creencia demostrándote que día a día puedes mejorar esa fuerza de voluntad. El cuarto es el talento. El talento parece que es algo innato, pero el talento al fin y al cabo es el resultado de tu genes y tu aprendizaje, porque tú puedes tener mucho talento en un campo que si no entrenas no vas a desarrollarlo. Y por último, una muy buena gestión del tiempo diario. Para todo esto propone que trabajemos en ello, pero que tengamos también nuestro periodo de descanso, porque en ese periodo de descanso es donde se produce después esa supercompensación. ¿Ve? También habla de la felicidad, que nuestro GPS de la felicidad pues sea gente con la que estamos a gusto, que nos aporta, que realmente nos hace crecer. Luego que tengamos también objetivos que nos den esa motivación y esa energía. Y luego que tengamos también esos lugares que cuando nosotros vamos reconectamos con nosotros mismos y nos aporta esa sensación de tranquilidad y de bienestar. Ya casi para terminar, nos dice que para que creemos magia, primero debemos dominar nuestra magia interior,
Y para ello nos propone que coleccionemos experiencias milagrosas en vez de cosas materiales, que te van a hacer crecer más y vas a poder aportar más. Nos comenta también que el fracaso aumenta la audacia, y es que, obviamente, cuando no tienes los resultados que quieres, necesitas cambiar tu forma de pensar, cambiar cómo estás afrontando ese problema, quizás obtener recursos para poder afrontarlo, y esa es prácticamente ese aumento de audacia que nos propone. Que no nos rodeemos de gente mala, gente tóxica que nos va a eliminar, que va a reducir nuestra energía. Que cambiemos la concepción de que para obtener dinero hay que ser avaricioso. Para obtener dinero hay que ser generoso, porque el dinero es esa moneda de cambio del ser humano, ya que es una creación del ser humano. Entonces, quien da dinero es a modo de recompensa, no porque tú quieras ese dinero. Por eso hay que cambiar el concepto de que si queremos ganar dinero, lo que tenemos que hacer es aportar muchísimo. Nos dice que para crear la magia necesitamos esa salud física, obviamente, que elevemos nuestros estándares, porque conforme vayamos creciendo y adquiriendo hábitos, lo que antes nos parecía algo muy lejano va a ser algo usual. Pues aprovechamos y elevamos esos estándares a los que queremos seguir escalando para que no paremos de crecer. Nos dice también que el amor es alegría, que tengamos esa gratitud y que amemos a las personas como a lo que hacemos, incluso a nosotros mismos. Y nos da aquí una última pincelada de que aquello que llamamos paraíso no es un lugar concreto, es un estado. La verdad que me gustó muchísimo. Por último, termina con esas 7 virtudes de las personas que cambian realmente el mundo. Nos comentan que son la valentía, la capacidad de perdonar, esa integridad, es decir, eso es ser fiel a tus valores y realmente actuar en base a ellos, porque va a hacer que esa congruencia entre lo que sientes, haces y dices sea buena. Que seamos comprensivos, esa comprensión, tengamos esa mente abierta, que no prejuzguemos, sinceridad con nosotros mismos y con los demás, cortesía, que es algo que con el tiempo cada vez se va reduciendo más, y sobre todo humildad, que tengamos esa mentalidad de aprendiz, que no pensemos que ya lo sabemos todo y que estemos siempre abiertos a coger cualquier aprendizaje que no solamente encontremos en los libros, sino que se puede encontrar en tu día a día. Y con esto finaliza el autor. Sinceramente, un libro que te ofrece muchos recursos, que te da un paso a paso muy interesante y que yo, por ejemplo, voy a empezar a poner en práctica.